Entonces, ahí, ahora sí que está grabando. Está lento, lento, lento. Ahora está grabando. Bien. Entonces, bueno, lo que estaba diciendo recién. Esta es la fuerza que hace un campo magnético sobre una partícula que tiene carga Q y velocidad V. Es muy importante mantener el orden de este producto cruz y es muy importante prestar atención a qué signo tiene su carga. Si no, le puede dar resultados en las direcciones opuestas, ¿ya? Y que es una fuerza bien especial que nos puede dar a primera vista sorpresa. Usted tiene una partícula viajando en la dirección y por la fuerza magnética que se produce aquí, esto va a describir un círculo, ¿ya? Bien, ahora, eh, eso ya lo hemos estado conversando para los estudiantes que no están ahora porque no grabamos los primeros 5 minutos, pero bueno, sorry. Pero eso es lo que tenemos de la clase anterior. Ahora viene el tema de qué es lo que le pasará a un alambre que lleva corriente. Entonces, y vamos a repasar un poquitito y son bienvenidas las preguntas, cualquier pregunta que usted tenga, ahí aclararemos hasta donde se pueda hoy día y así se sigue avanzando en el curso, en los conceptos, ¿ya? Pero una corriente, le vamos a echar un poquito un vistazo a un alambre, a un alambre de cobre, que lo tengo aquí. Pero una cosa antes que quiero pasarle e irme al final de esta cosa que tengo aquí y esto, esto, para que también lo tengamos en cuenta. Mire, si usted tiene un alambre, o incluso en el espacio vacío, si usted tiene cargas positivas desplazándose hacia la derecha, entonces esto constituye una corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica decimos que viaja a la derecha, digamos, es como una corriente que va hacia la derecha. Lo que significa realmente que los portadores de carga, estos portadores de carga positivos, están viajando con una velocidad v de arrastre hacia la derecha, ¿ya? Ahora, si los portadores de carga tienen carga negativa, como los electrones, entonces cuando los electrones viajan hacia la derecha, nosotros decimos que hay una corriente hacia la izquierda. ¿Qué les parece eso? Está bien. Está bien, ya, ok. Carolina también estaba, a mí yo, o Nicole, no me acuerdo. No, sí, hay varios ahora. ¿Qué les parece a ustedes? Está bien, ¿no es cierto? Es una convención que es así. Así que, si partimos de nuevo, esto es en un alambre, si fueran partículas cargadas los que se están moviendo, la corriente decimos que va para la derecha en este caso. Pero si fueran partículas negativas las que se están moviendo hacia la derecha, nosotros decimos que hay una corriente a la izquierda. Es como un lenguaje que se usa en física, ¿ya? Está así. Ahora, una cosa, sí, les voy a decir al tiro. La corriente es una cantidad física que no es vector. Aquí no tiene flecha, así que eso es re importante. Por eso que hay que tener cuidado con esto. Esto no funciona como los vectores, la corriente eléctrica. Así que no es una cantidad física vectorial. Ya. Entonces, y aquí vamos a mirar un poquitito un alambre de cobre, por ejemplo, con el microscopio, si quieren. Aquí tenemos este alambre de cobre. El alambre de cobre tiene iones positivos. Ya, un átomo de cobre tiene el número atómico 29 y tiene entonces 29 protones en el núcleo y otras cosas, pero vamos a hablar de los protones. Y tiene también 28 electrones dando vuelta alrededor de él, más uno, que es el electrón de valencia en química. Entonces, cuando está solo, tiene 29 protones y 29 electrones, el último, el de valencia. Ahora, cuando esto está organizado en un alambre, el electrón de valencia sale a caminar por todas partes, ¿ya? Así es que queda los 29 protones del átomo con 28 electrones que constituyen las capas cerradas. Así es que todo eso constituye una carga de una carga positiva más, un protón más. Entonces eso está positivo con la carga de un protón.
Y los electrones están aquí, ¿ves? Están dando vueltas en zigzag, qué sé yo. Y eso es lo que tenemos que mantener en cuenta. Ahora, en este caso particular, aquí ya le conecté una pila. Así es que a ver si eso es lo primero que hice. O sea, primero, si no le hubiéramos conectado la pila, estos electrones estarían viajando en zigzag completamente y sin sufrir un avance hacia la izquierda, porque los electrones se están moviendo hacia la izquierda aquí, entonces sufrirían un camino zigzag y se mantendrían al final de cuentas en la misma región. Pero cuando le conectamos aquí una pila de 1,5 volts, por ejemplo, con el polo positivo a este lado, entonces se va a producir a este lado positivo, aquí, cargas positivas se van a acumular aquí, en esta parte del alambre. Y acá el polo negativo, lo que significa es que se van a acumular algunas cargas negativas aquí, y eso, si ustedes se acuerdan de nuestras placas que vimos alguna vez, si esto lo consideran como una pequeña plaquita, lo que está positivo aquí, aquí otra pequeña placa, eso produce un campo eléctrico dirigido desde la placa positiva hacia la negativa para acá. Así es que aquí dentro del alambre, aquí está dibujado en algunos puntos, aquí hay un campo eléctrico hacia la derecha, aquí también, y no dibujé más, pero son campos eléctricos, podríamos dibujar otros más por aquí, pero esto uno trata de no hacerlo para no ensuciar el dibujo, porque si no se llena de flechas y todo. Así que después los borramos. Hay campo eléctrico aquí entonces. Está tan lento esto que no me permite ni dibujar eso. Así que en todo el espacio, en el alambre, hay un campo eléctrico, ¿ya? Debido a la conexión de la pila. Y debido a eso, entonces, al campo eléctrico, estos electrones sienten una fuerza. ¿Para dónde iría la fuerza que sienten los electrones, la fuerza eléctrica? ¿Aló? Yo no sabría decir, profe. Pero acordémonos que la fuerza es el cuporeo, ¿no? ¿Cómo andamos con eso? Sí, la fuerza es Q por E, pero no sé en qué dirección van a ir. Ya, pero ya, veamos entonces, Q por E. Entonces, ¿cuánto da Q por E? El E está hacia la derecha y la carga es negativa. Entonces, la fuerza que siente esta carga, ¿para dónde va? ¿Hacia la derecha? No, porque si la fuerza es Q por E, entonces y Q es negativa, la carga es negativa, entonces le queda que la fuerza es Q, ya voy a poner aquí la fuerza, para que esto tenemos que ya irlo incorporando, fuerza igual Q por E. Así estamos trabajando, esto ya es parte de nuestro acervo de la física que ya va después a ser parte de ustedes. Esto vino de la definición de campo eléctrico. El campo eléctrico era la fuerza partido por Q, que era Sí. la fuerza por unidad de carga. Entonces, por eso que nos queda esta fórmula. Ya usted para calcular la fuerza sobre una partícula, ya si sabe el campo eléctrico, no necesita recurrir a la ley de Coulomb, sino si le dan el campo eléctrico, le piden la fuerza, usted dice, ah, la fuerza es Q por E. Listo, nada más. Q por E. Entonces, aquí, este es un vector y este es otro vector. ¿Ya? Y aquí hay un signo igual. Entonces, la parte derecha de esta igualdad tiene que tener la misma dirección que la parte izquierda. Ahora, la parte derecha, ¿qué dirección tiene? Esto E está hacia la derecha. Pero esta carga Q en este ejemplo es un electrón. Entonces, este Q es negativo, le aparece un signo menos aquí. Entonces, la fuerza que siente el electrón es menos bueno, la dirección de la fuerza que siente el electrón está opuesta, porque aquí hay un signo menos de la dirección del campo eléctrico. Así es que los electrones de aquí van a empezar a sentir una fuerza contraria al campo eléctrico, para allá, ¿ya? Y aquí, en un modelo muy sencillo, porque esto acuérdense que sin la batería estaban viajando en zigzag, lo que va a pasar es que van a seguir viajando en zigzag, pero se van a tirar hacia la derecha. Al final de cuentas se van a mover hacia la derecha. Por eso que aquí en el alambre no está dibujado el campo eléctrico esto, para que no se complique tanto. Esto ya lo recordamos, así que ya no lo usamos más. Entonces, está dibujado solamente que hay una velocidad hacia la derecha, porque como siente una fuerza hacia la derecha, al final de cuentas se van a desplazar hacia la derecha. Eso es lo que queda como resultado. Así que pensemos en eso.
¿ya? Lo que pasa aquí, y alguna vez lo comentamos también en nuestro curso, a propósito de la corriente eléctrica y a propósito de la ley de Ohm, que estas partículas, usted podría decir, bueno, profesor, pero resulta que usted tiene un campo eléctrico y estos electrones sienten una fuerza, entonces deberían estar acelerados, porque la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Así que como hay una fuerza, la que recién escribimos, tendría que haber una aceleración. Sin embargo, aquí le estamos diciendo que dentro del alambre hay una velocidad constante. Estos electrones se mueven con una velocidad que se llama velocidad de arrastre, constante hacia la derecha. Y eso es porque... ¿Aló? Sí, Sí, se escucha un poquito de ruido de fondo. Eso es porque estos electrones, al moverse aquí dentro del alambre, sienten la presencia de estos iones y estos iones positivos que están vibrando levemente en torno a sus posiciones de equilibrio y que en el fondo actúan como un roce, ¿ya? Entonces, por eso existe esta velocidad de arrastre constante. Esto es parecido, por ejemplo, un paracaidista que se lanza de un avión, llega, empieza a caer del avión recién, entonces está la fuerza de gravedad, mg, acelera, pero se abre el paracaídas y empieza a haber una fuerza del aire sobre el paracaídas. Y eso lo va frenando, 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 hasta que de repente ya el paracaidista sigue cayendo con una velocidad constante, que se llama la velocidad terminal. Y si no fuera por eso, no podría haber paracaidismo, ¿ya? Porque si no, si se tira de, no sé, de algunos 1000, 2000 o 3000 metros de altura, no sé cuánto, llegaría con una velocidad mucho más grande abajo, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso, el paracaidista al principio va a acelerar, pero ya después cae con velocidad constante. Entonces aquí le pasa lo mismo a estos electrones, al principio aceleran y ya después siguen viajando con velocidad constante, ¿ya? Bueno, así que tenemos eso es la física. Ahora, esto quedó escrito aquí, a ver cómo, si coincide con lo que decimos, si no hay ninguna necesidad de aclarar más. Dice, consideremos un alambre recto de longitud L mayúscula que lleva una corriente I hacia la derecha. Hacia la corriente, como claro, como las partículas se están moviendo hacia allá, la corriente es hacia la derecha. Como son negativas las partículas que se mueven, entonces la corriente es opuesta a la velocidad de las partículas. Así que aquí vamos a decir que hay una corriente, la corriente va para allá. No le vamos a poner vector, pero vamos a decir que estamos considerando una corriente que se dirige hacia la derecha y para allá. Y consistente en electrones viajando con velocidad de arrastre, esta velocidad de arrastre que se llama, que está en la dirección menos equiunitario. Aquí está equiunitario, entonces esto está en la dirección opuesta a esa, opuesto a este vector unitario, o sea, para allá. Ahí está dicho todo. Ahora, la carga elemental, y esto es re importante para ustedes los químicos, porque hay un lenguaje en el Sistema Internacional de Unidades que es el siguiente. Hay una cosa, una cantidad física que se llama la carga elemental, y eso se representa por este número y este valor, 1.6, digamos, todo eso por 10 elevado a menos 19 coulomb. Eso es la carga elemental. Algunos libros le llaman carga fundamental y otras cosas. Pero el término técnico es carga elemental y es fácil acordarse porque fíjese, la E de aquí es lo mismo que la E de aquí. Así que ahí uno dice, era elemental, lo que dijo el profe. Ahora, decimos que la carga del electrón es menos esto. O sea, la carga de un electrón es el negativo de la carga elemental, ¿ya? Entonces, para tener cuidado, ¿ya? Si usted en algún texto dice ya un electrón, usted dice, la carga vale eso, pero tiene signo negativo. Si fuera un protón, tiene la misma carga, fíjese, pero tiene signo positivo. Ya, ese también es un tema de lenguaje. Ahora, vamos a poner esto de repente así, eso es un proceso que habría que explicarlo en detalle, es complicado. Si usted llega y acerca un imán aquí, empieza a haber un desorden ahí, porque hay fuerza a medida que usted se acerca y qué sé yo. Pero aquí uno lo puede poner así, en los libros aparece así, porque se estudia una situación estacionaria ya cuando está todo en orden, qué sé yo. Al prender un campo magnético, es como que usted llega y dice aquí apareció mágicamente un campo magnético, por ejemplo, dirigido hacia adentro de la página. Se pueden producir cosas así con un electroimán, entonces usted prende el interruptor y aparece el campo magnético, ¿ya? Igual,
eso funcionaría bien como imagen mental que usted tenga. Así que eso significa aprender un campo magnético. O, como digo, acercar un imán y que produzca un campo magnético entrando, aquí lo voy a poner, aquí están las cruces, entrando en la página. Entonces la pregunta que podemos hacer, ¿no? Al prender un campo magnético que entre con una magnitud B sub 0 y que tenga dirección menos z, o sea, mirando este diagrama, usted cada vez que tenga en cosas de magnetismo y por el mismo producto cruz y por estos mismos vectores, usted tiene que estar clarito, bueno, ¿para dónde apunta el campo magnético? Le dicen menos z, bueno, pero ¿dónde está el diagrama? Ah, aquí está. Z para afuera es positivo, entonces esto está para adentro. Ok, claro que está para adentro el campo magnético. Y aquí también, y eso también tiene que estar claro que aquí esto es positivo. Si no dice, de repente, bueno, hay problema incluso en los libros. Entonces aquí tiene que decir eso y agregar aquí que este término que está aquí se está considerando como positivo. Eso significaría un campo entrando en la pizarra, entonces, o en la pantalla. ¿Ya? Esto que está aquí adelante de los vectores unitarios siempre se llaman a- lo que está acompañando el vector unitario, perdón, es la componente z del vector. O sea, este vector, este campo magnético tiene una componente z igual a menos b sub 0, porque los vectores unitarios se toman positivos. Entonces, aquí usted tendría menos b sub 0 por z unitario, y la componente sería menos b sub 0. ¿Ya? Bien, ahora veamos esto si ustedes me ayudan. La fuerza magnética sobre cada electrón de conducción. ¿Para dónde va? Estos son los electrones de valencia que ahora los llamamos electrones de conducción. Cuando prendemos este campo magnético, sienten una fuerza. ¿Para dónde sienten la fuerza? Bueno, estos electrones se venían. La fuerza va a ser esto. La velocidad cruz el campo magnético y adelante tengo que incluirle la carga, que es menos E. Bien, ¿para dónde apunta este producto cruz? Eso quiero que chequeen por mientras voy a buscar un vaso de agua y piénsenlo un segundito, ¿para dónde apuntaría en este diagrama? ¿Para dónde apuntaría la fuerza magnética en ese caso? El campo magnético para adentro. Vamos a la figura ahí, ahí. Ya, imaginemos el campo magnético para adentro. Vamos a borrar esto. Ve para adentro, las cruces que están aquí. Por todas partes hay cruces para adentro. Estamos viendo la cola de la flecha del campo magnético. La velocidad va hacia allá. ¿Para dónde queda la velocidad cruz el campo magnético? Lo pueden hacer con la mano derecha. A ver, ¿para dónde les da eso? Coloquen la mano derecha en la dirección de la velocidad, el primer elemento ahí del producto. Colocan las 4 dedos en la dirección de la velocidad y tienen que girar hacia la pantalla, adentro, hacia la pantalla. ¿Y para dónde les queda el pulgar entonces? ¿Alguien me puede decir? ¿Aló? No sé. ¿Otra persona que lo intente, por favor? Ahí estoy intentando, profe. ¿Ya? Pero, Paciencia nomás. Sí, sí, dígame. Yo lo ayudo. porque si apunta hacia adentro de la pantalla, En el campo magnético, ya, ¿cierto? ya, Entonces, tiene que hacer la velocidad, que es este V,
Esta es la velocidad que está con la flecha de aquí. Esta es la flecha de la velocidad. Aquí está. Entonces tiene que hacer con un vector que está para dentro de la pizarra. ¿Para dónde le queda el producto cruz? De esto tiene que poner sus 4 dedos en esta dirección de la velocidad y girar hacia adentro, Ya. porque hacia adentro va el campo magnético. ¿Para dónde le queda el pulgar? Se gira, va a tener que poner la mano hacia la derecha y girar hacia adentro. Ujú. ¿Y para dónde le queda el pulgar? Hacia abajo, ¿eso sería fuera de la pantalla? No, hacia abajo, hacia abajo. Entonces hacia abajo. Está bien, a usted le da perfecto. Usted pone las manos ahí en la dirección del campo magnético y gira para adentro de la pantalla y el pulgar le queda para abajo. Bien, ese es el resultado del producto cruz, para este caso. Está perfecto. ¿Qué le parece? Ya. Bien, entonces esa es la parte del V cruz B, para abajo de la pizarra, que es esta partecita de aquí, porque... No, es que le quería preguntar porque ahí dice la carga elemental ya y sale y el número, ese número está definido, ¿no Sí, es claro. cierto? No va a cambiar. Ah, No, ya, no. entonces ese es el número que nosotros tendríamos que calcular, pero No, acortándolo. colar, claro. Usted, esto, en una prueba, usted coloca 1.6 nomás. Ah, ya, 1.6. Por ¿Y 10, por 10 elevado a la 19? claro, a la menos 19, a la menos. Ahí se confunde el signo menos. A la menos 19, Coulomb. Ah, ya. Esa es la carga elemental. Y sucede que un protón, por ejemplo, tiene justamente esta, 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Ya. Y el electrón tiene una carga de menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. ¿Ya? Entonces, usted, cuando estaba calculando la fuerza que hacía el campo magnético sobre el electrón, eso es lo que calculó recién, estamos calculando. Entonces, usted tiene aquí, eso dice aquí, la fuerza que hace el campo magnético sobre el electrón. Y eso tiene que ver con B, la velocidad del electrón, dice ahí velocidad de arrastre, ya, pero vamos a seguir nomás con la velocidad, ya sabemos lo que queremos decir, cruz el campo magnético. Entonces, esto depende de la velocidad, aquí está dibujado que la velocidad es hacia la derecha, y el campo magnético estamos diciendo que aplicamos un campo magnético que está entrando en la pizarra. En otro problema podría estar saliendo de la pizarra o hacia el lado, qué sé yo, cualquiera. Pero aquí estamos en esa. Entonces, esta cosa le da a usted el pulgar hacia abajo, entonces aquí tiene la dirección hacia abajo, ¿ya? Pero tiene que tener cuidado porque la fuerza va a tener que incluir un signo menos. Entonces la fuerza que siente el electrón en realidad es hacia arriba, ¿ya? Porque la velocidad cruz, el campo magnético le da hacia abajo. Entonces, pero como está ese menos E en este caso, la fuerza va a ser hacia arriba. Así es que la fuerza que siente un electrón va a ser hacia arriba. ¿Y cuánta va a ser la magnitud? Bueno, tiene que multiplicar este numerito, 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb, por la velocidad de arrastre. Aquí no le hemos dado el número, pero ya le queda expresado así nomás. Y la magnitud del campo magnético, que también le tienen que decir, ok, un campo magnético de 5 teslas o de 10 teslas, lo que sea. Usted lo multiplica. Así que ahí tiene que obtener esos resultados. En una prueba le pueden colocar que tiene un campo magnético de tantos teslas y que los electrones se mueven con una velocidad de 3 metros por segundo y aquí la carga, incluso nosotros se las ponemos a veces en los ejemplos, le recordamos este número y ahí le ponemos, usted puede considerar la carga del electrón aproximadamente menos 1.6 por 10 a la menos 19 y ya borramos todos los otros números para que no complique. Bien, así que así calcula la fuerza que siente. Y aquí están los números, fíjense en este caso. Bueno, aquí yo lo dejé todo en forma algebraica. El signo menos, muy importante, la carga elemental, está ahí, la velocidad de arrastre, ahí la colocamos. Esto sería la magnitud del campo magnético, y la dirección va a ir hacia arriba, como lo calculamos por la regla de la mano derecha. Y listo, y multiplica su numerito y tiene su resultado. ¿Qué le parece?
Sí, eso sí lo entendí. Es que así suena fácil, pero en el ejercicio es donde uno se enreda. Porque así sí entiendo la fórmula. Profesor, ¿Habrá salido de la reunión por accidente? no parece que se le quedó pegado. Esperemos que vuelva. Mateo, bien nervioso. Una pregunta. am, Tendremos clase el próximo lunes, ¿verdad? Sí, Bien. ¿Y la prueba de química cuándo va a ser? el próximo lunes. O sea, después a la vuelta de salud mental. O sea, en 2 El... semanas. Sí. 2 semanas, bien. Estamos en Gracias. contacto de nuevo, parece. Sí, ahora sí. ¿Ustedes se les cortó la comunicación o no? No, No, a profesor. nosotros no. Fíjese que yo perdí la comunicación con el servidor de Teams. Se me apagó la pantalla, todo. Y me tuve que conectar de nuevo. Y bueno, dice que la grabación se ha iniciado. Así que quedó, bueno, Sí, no sé sí. si sigue la misma grabación o va a quedar en dos, pero eso pasó. Les comento por si acaso nomás, porque si pasa de nuevo, para que sepan. Bueno, menos mal que duró 3 minutos nomás, o qué sé yo. A ver, tengo que compartir de nuevo, empezar de nuevo esto. Aunque está grabando, según lo que dice ahí. Ok. Estábamos justo en un punto súper entretenido de la discusión. Voy a borrar esto. Estamos compartiendo, ¿no? No veo el marco No, rojo. No. no, tiene que volver a compartir. Sí, hay que volver a compartir aquí. Ok, ahora sí. Ya, ahora estamos compartiendo de nuevo. Ya volvimos a lo que estábamos. Jóvenes, se dan cuenta, estamos expuestos a estas cosas, pero así se da la situación. No, no hay mucho que hacer. No sé. Bien, entonces, eh, lo que estábamos conversando es que la fuerza del electrón, al final de cuentas, va para arriba, ¿ya? Y, ya, sí, pero siguen conectados todos o no, eso es lo que me está preocupando. No los veo conectados. Sí, Ahí ya, está Nicola, Alejandra y Jan. Ok, perfecto. Y Mateo también ahí. Bien, estamos conectados. Entonces, la fuerza va a ser para arriba, ya tomando en cuenta el producto cruz y tomando en cuenta la carga del electrón, que es negativa. Entonces, eso está dibujado en este diagrama. Entonces, estos electrones llegan y venían caminando hacia la izquierda y sienten una fuerza hacia arriba. Todos se desvían hacia arriba. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué efecto tiene sobre el alambre? Lo que pasa es que estos electrones son del orden de 10 elevado a 23 electrones, o sea, el orden del número de Avogadro, ¿no es cierto? Muchos
muchos iones positivos, muchos electrones, y estos electrones que venían más o menos tranquilos viajando ahí, empiezan a chocar contra estos iones. Y ese choque se transmite al alambre. Entonces, este alambre, que originalmente yo lo dibujé aquí como en una línea horizontal, justo con las líneas del cuaderno, parejita, y si usted mira microscópicamente un alambre tiene una pequeña así, no es realmente parejo a nivel atómico. ¿Ya? Esto es como para darle información extra a usted, cómo se vería a nivel microscópico. Así que lo que pasa se vería así. Y aquí saldría un poquito, se curvaría un poquitito. Así que el alambre se desvía un poco. En este caso, si es un alambre un poco flexible, va a ser una curvatura un poco más pronunciada hacia arriba en este caso. Eso va a ser el efecto del campo magnético sobre esta corriente eléctrica que lleva este alambre, ¿ya? Si la partícula hubiera sido una sola en estado libre, el efecto hubiera sido hacer un círculo ahí, como lo que vimos en la clase anterior. Pero en este caso, todo este es el fenómeno. Entonces, el alambre se curva hacia arriba. Bien, ahora vamos a tener que escribir un poquitito cuánto vale la fuerza. ¿Ya? Entonces aquí les voy a presentar esto que está también en el libro, esta discusión. Aquí yo lo hice de una manera levemente distinta. Síganme con la anotación, nos vamos a tomar unos 10 minutos. ¿Ya? Hay cosas novedosas y hay otras cosas que ya conocemos. A ver, leamos esta hoja. Dice, fuerza magnética sobre un conductor que conduce corriente. Ya, un alambre de cobre que conduce corriente por su pieza. ¿Qué fuerza magnética siente si hay un campo magnético? Bueno, fíjense el razonamiento. Uno dice fuerza sobre una partícula. Entonces la fuerza que hace el campo magnético B sobre una sola carga Q. No vamos a hablar, aquí ponemos Q ahora, ni siquiera vamos a decir que si es positiva o negativa. Sabemos que en el cobre son cargas negativas, son los electrones. En otras cosas podrían ser una mezcla de cosas positivas y negativas, otras solamente positivas. Así que aquí la discusión es sobre una carga Q genérica. Entonces, ¿cuál es la fuerza? La carga por el producto cruz entre la velocidad de arrastre que lleva la carga y el campo magnético. Eso lo sabemos. Esto consideramos que es un alambre recto de una longitud L mayúscula y sección transversal de área A. ¿Ya? Ya sabemos lo que es una sección transversal, o sea, es este alambre usted lo corta así, hay que cortarlo derechito. Esto es como los dibujos que hacen los dibujantes técnicos para señalar, pero sería como un corte transversal perpendicular a esta línea, al eje del alambre. Entonces es un corte, una sección que decimos transversal, que tiene cierta área A. Toda esta parte va a ser, esto sería como un cilindro así, entonces eso tiene cierta área A. La letra A ahí, cuidado no confundirse, porque esta letra está puesta un poquito inclinada, está puesta como cursiva o itálica. ¿Por qué digo esto? Porque en estas unidades de electricidad después aparece la A por ampere, que es otra cosa. Pero esa otra A de ampere aparece en fonte romana, derechita. Entonces tengan cuidado, ustedes leen en los libros y una A va así y la otra va derecha. Esta es para una área y la otra es para ampere. Bueno, entonces, y sección transversal de área A que conduce una corriente I en un campo magnético B. Eso es lo que tenemos, un alambre recto de sección transversal de área A que conduce una corriente I en un campo magnético B. Ahora, esta es la fuerza sobre una sola. Si el número total de portadores de carga es N mayúscula, entonces ¿cuánto será la fuerza sobre todos ellos? Entonces uno dice, bueno, si esta es la fuerza sobre 1 y todos son iguales, y todos sienten el mismo campo magnético y todos van a la misma velocidad, como estamos suponiendo en este modelo, entonces la fuerza total hay que multiplicar por el número de cargas. Si son 2 cargas, entonces la fuerza total que sienten son 2 veces esto. Si son 10 cargas, son 10 veces esto. Es la fuerza total que siente el conjunto de portadores. Entonces, si el número total de portadores es n, y si la fuerza magnética sobre cada portador es la misma, la fuerza total sobre las n portadores se obtiene simplemente multiplicando este número, que era la fuerza sobre 1, por n mayúscula.
¿Ya? Entonces, la fuerza total es la suma sobre todos los portadores de la fuerza de uno solo. Y como la fuerza sobre uno solo es esta, Q, V, A, cruz B, lo multiplicamos por N y obtenemos la fuerza total sobre todas las cargas que se están moviendo dentro del alambre. Si son electrones, usted aquí coloca un menos Q, o sea, un menos E. Nada más. Ahora veamos cuánto vale el volumen del alambre. A ver, alguien, este alambre, ¿qué volumen tiene? A ver si podemos ver de aquí. ¿Están los datos ahí? A ver, arriba, déjenme ver si están los datos. Bueno, lo hemos dicho, ¿no es cierto? Porque ahí dijimos que tenía una longitud L. Entonces este alambre tiene una longitud L. Lo voy a colocar aquí. Entonces, de aquí hasta aquí, esto vale L. Y dijimos que esto tiene una sección de aquí hasta aquí, esto como un cilindro, de área A. ¿Cuánto vale el volumen de ese alambre? Quiere el volumen. ¿Sí? Largo L y el corte que usted le hizo tiene una área A. Ah, área, bien. Entonces es L por A, porque ese ya es el área. Claro, es el área, ya es el área. Claro, justamente, como usted dice, el volumen es LA, ¿no es cierto? Bien, porque si le hubiéramos dado el radio, entonces usted habría dicho, bueno, es L por pi r cuadrado, porque el área sería pi r cuadrado. Pero en esta discusión le estamos dando el área. Así que el volumen es LA. Bien. Bueno, se dan cuenta que si se quiere una lectura científica, física, uno se mete en la cosa. Ya, el volumen del alambre es igual a LA. Entonces, fíjense que aquí lo voy a decir al revés. Voy a considerar la densidad de electrones, el número o de portadores. El número de portadores por unidad de volumen. Esta es la densidad. Entonces, ¿cuántos portadores hay en todo el alambre? Entonces, como este chico es el número por unidad de volumen, entonces usted multiplica por todo el volumen y obtiene el número total de portadores de carga en el alambre. Aquí está relacionando, esto es la densidad nomás, ¿cierto? Que la densidad, ¿cómo se calcularía? Por el número total dividido por LA. Está aquí, fíjense. La densidad, este es el número de portadores de carga por unidad de volumen, en la densidad es el número total de portadores dividido por el volumen. Es como la densidad, claro, igual la masa partido por volumen, es la misma idea. Fíjense que aquí este tema es súper importante en física y para que ustedes lo capten. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, fuerza y después vimos fuerza por unidad de carga y le llamamos campo eléctrico. Después, en otra parte, vimos energía potencial, que era U, y después energía potencial por unidad de carga, que era el potencial eléctrico. Ahora, por ejemplo, aparecen estas cosas. Tiene el número total, pero está expresado por unidad de volumen. ¿Ya? Aquí está el número total, es el volumen por n. Así que le queda que la densidad es el número total dividido por el volumen. Siempre hay cosas divididos por unidad de carga, divididos por unidad, también por unidad de volumen, o dividido por el volumen. Todas esas cosas hay que ponerle atención. Y no son complejas, pero confunden si uno no las tiene claras. Bueno, donde N es densidad de portadores en el alambre. La fuerza total sobre las partículas se transmite al alambre por medio de choques. Eso es lo que dijimos recién. De choques de los portadores contra los átomos del alambre. En realidad, aquí vamos a corregir esto. Me gusta más decir contra los iones del alambre, porque ellos no son átomos neutros, no son átomos de cobre neutros, sino tienen una carga positiva los que están ahí, son los iones. Ya, los portadores contra los iones del alambre. Tengo que ser más cuidadoso con ustedes, porque como son químicos, ustedes distinguen claramente entre iones y átomos, ¿ya? Bueno, entonces, teníamos que la fuerza que hace el campo magnético sobre todo el alambre era esto, la fuerza que hacía sobre una partícula multiplicada por el número total de partículas. Esa es la fuerza. Ahora, usted en la práctica, si está en un laboratorio,
si está en su casa y acerca un imán a un alambre que lleva corriente, si a usted le dicen qué fuerza hace el campo magnético sobre el alambre y le dan esto, usted dice, pucha, pero que esto no es práctico, porque es la carga de los electrones. Tengo que ver cuántos electrones hay en total. ¿Cuántos electrones hay en total en el alambre? La carga de cada uno. Tengo que saber qué velocidad lleva cada electrón dentro del alambre. Ya, eso ya a uno le complica el tiro. No tiene datos fáciles. Ahora, el campo magnético sí, porque en un aparato le dice que este imán es de 5 Tesla, 10 Tesla, lo que sea. Ese dato lo tiene, pero este no lo tiene tan fácil. Entonces aquí yo les puse una nota, dice que la ecuación, esta ecuación 3, es poco práctica. Si el número de portadores por unidad de volumen es n minúscula, ese es el número de portadores por unidad de volumen, ¿no es cierto? Es n minúscula. El número total de portadores en el alambre es n por el volumen, ¿cierto? Esto es como un mantra. Este es el número de portadores por unidad de volumen, lo multiplico por el volumen y me da el número total de portadores en el alambre, ¿ya? Y esto es n, y el volumen, como dijo usted, es largo por el área de la sección transversal. Entonces, podemos reescribir esta ecuación usando esto de esta manera. A ver qué les parece eso. ¿Cómo quedó escrito ahí? Quedó escrito por el largo del alambre, por el área de la sección transversal, por la densidad de electrones, en el caso que fueran electrones. Bueno, digamos, sigamos en general, por la densidad del número de partículas. Cerrar alguien que tiene el micrófono, por favor. Esto es la densidad de portadores de carga, eso en general, y la carga de los portadores. Pero esto que está aquí, fíjese, esto ya lo vamos a reconocer, esto es la corriente, está relacionado con la corriente. Fíjense, donde L es la longitud del alambre, es un escalar, ya que L, A y N son positivos, ¿ya? Perdón, lo leo de nuevo. Aquí en esta ecuación, L es la longitud del alambre, es un escalar, eso es punto. Ahora, punto ahí, eso hay que anotarlo bien eso porque hay un punto ahí. Ahí. De nuevo, otra frase, ya que L, que es la longitud del alambre, que siempre es un número positivo la longitud, ¿no es cierto? El área de la sección transversal también es un número positivo. El número de portadores de carga en el alambre también es positivo. Entonces, si además de eso, la carga de los portadores es positivo, entonces, ¿qué es lo que pasa? La dirección del factor que está aquí adelante, ¿qué signo tiene? Estamos diciendo, si esto es positivo, esto siempre es positivo, esto es positivo, esto es positivo. Y lo único que... Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo que L, A y N, todos estos son positivos, ¿ya? Y el Q puede ser positivo o negativo. Entonces, si Q es negativo, la fuerza que hace el campo magnético sobre el alambre tiene la dirección contraria de la velocidad de los portadores de carga. Claro, porque aparecería un signo menos aquí adelante. Ya, aquí está escrito, para que lo tengan después. Si la carga es negativa, la dirección del factor de todo S es opuesta a la dirección de la velocidad, porque aparece un signo negativo. ¿Ya? Y en ese caso podemos escribir así, que este factor que está aquí, voy a hacer un poquito más chico para que nos quede junto. Ahí, espero que se vea bien para ustedes. Podemos escribir que esto que está aquí, ya que lo reordené un poquitito nomás. Ahí está el L mayúscula, la velocidad de arrastre, el A mayúscula y el NQ. Eso lo podemos escribir así, en ese caso. Donde hemos introducido un vector L, fíjese. Aquí la flecha era sobre el vector velocidad. Aquí se puso la magnitud de la velocidad
y aquí se introdujo un vector L. Aquí el L es la longitud del alambre. Aquí en esta ecuación aparece un vector que hemos introducido que es en particular, ya es una ayuda aquí en este caso, como para desarrollar el formalismo. Este vector L, cuya dirección depende del signo de la carga. Entonces, donde hemos introducido un vector L cuya dirección depende del signo de la carga Q. ¿Ya? Si Q es positivo, entonces la dirección de L coincide con la dirección de la velocidad. ¿Ya? Y si Q es negativo, la dirección de este vector que estamos introduciendo es opuesta a la dirección de la velocidad. Este vector L, la magnitud de este vector L es la longitud del alambre, pero se le da una dirección a este vector L. Las longitudes no son vectores, por eso que aquí no está escrito como vector. Las velocidades sí son vectores, ¿ya? El tema es que las corrientes no son vectores. Entonces aquí, y eso es lo que hacen todos los libros, van a juntar de esta manera, lo van a tener que leer usted un poquitito esto, y se introduce este vector L. Ya, y aquí está, si la carga es negativa, entonces la dirección del vector L es opuesto a la dirección de la velocidad de los portadores de carga. Ya, aquí obviamente lean de nuevo eso, pero vamos a resumir esto, ¿ya? Vamos a definir y vamos a llegar a este resultado, que es con lo que usted va a tener que trabajar al final de cuentas. Entonces se define la corriente así. Vamos a definir esta cantidad física, que es la corriente, con las mismas cantidades que tenía y con un signo positivo. Porque como no es vector, no podríamos decir aquí que con una velocidad, sino nos quedaría como vector. Entonces aquí está la magnitud de la corriente. Y es un escalar. Y si Q es mayor que 0, entonces la dirección de la corriente coincide con la dirección de la velocidad. O sea, como lo que vimos delante. Si la magnitud de la corriente es hacia allá, y si son positivos, la corriente es hacia allá. Y si Q es negativo, la dirección de la corriente es opuesta a la velocidad de los alambres. Esta situación. Y ahora nos queda el resultado final que ustedes sí tienen que recordar, que tienen que aprendérselo de memoria, que la fuerza que siente, la fuerza que hace el campo magnético sobre este alambre recto, lo calcula así usted, que lleva una corriente. Si no lleva corriente, entonces no siente fuerza. ¿Ya? Así que cuando el experimento sería que si usted tiene su ampolleta apagada en la casa y tuviera el alambre que lleva corriente, usted acerca un imán, no se desviaría el alambre. Ya, quizás no estoy diciendo que lo haga, ¿me entiende? Pero esa es la idea, porque ahí, no sé, habría que tener cuidado al acercar un imán, tendría que hacerlo, ¿no es cierto?, en el laboratorio, bajo ahí que esté con su profe. Pero la idea es que si lleva corriente, entonces a lo mejor usted coloca el imán cerca y se le desvía un poquitito el alambre. Así que tiene que llevar corriente para que tenga fuerza, sienta fuerza. ¿Y cuánto vale la fuerza? Vale el valor de la corriente y este producto cruz. Entonces, y es la magnitud de esto, o sea, la magnitud del alambre, la longitud del alambre. Esta es la magnitud del alambre, de este vector L, que corresponde a la longitud del alambre. Y esta es la magnitud del campo magnético. Si usted ve 5 amperes, usted pone un 5. Si le dicen que un alambre de 3 metros, entonces le queda 5 por 3, 15. Y después, un campo magnético de 10 Tesla, le queda 150. 5 por 10, y 5 por 3 y por 10. 150. ¿Y para dónde apunta la fuerza? Hace este producto cruz. L cruz B. Donde L es un vector que va en la dirección de la corriente. ¿Qué les parece? Ese resultado, y acordémonos de eso, es la fuerza que va a sentir el alambre es I por L cruz B. Entonces, en nuestro ejemplo, a ver, I por L cruz B. La corriente tiene tanto amperes. ¿Y el L para dónde va aquí? Va en la dirección de la corriente, ¿no es cierto? Entonces la corriente, ¿para dónde va en estos casos de las cargas negativas? Viene hacia acá. Los electrones van viajando hacia allá, pero la corriente viene acá.
Y L cruz B, ¿para dónde le da? Entonces, cuando usted introduce ese L, tiene que calcular la fuerza. Lo voy a poner aquí, lo vamos a hacer al tiro. La fuerza, esa era la fórmula que teníamos. La fuerza era igual a la corriente, tanto amper, como número positivo nomás, del alambre. Me dejó esto. L, disculpen, miren, aquí lo voy a poner. Igual I por L cruz B. Aquí lo escribí, ya, eso. Este es un vector L, ahí, y este es un vector B. Este vector L tiene este largo, y ¿para dónde apunta? Hacia dónde va la corriente. Y aquí la corriente va hacia allá. Entonces aquí la vamos a poner como vector, esto sería hacia allá, porque ahí va la corriente, y esto entonces sería como vector. Entonces este es el vector L, y tiene que hacer el producto cruz con un vector que va para adentro de la pizarra. ¿Para dónde le da eso? ¿Qué no lo hacen? Si les da, me dicen. El L, que apunta hacia la derecha, en la dirección de la corriente, por cruz, el campo magnético que en este caso está apuntando hacia adentro de la pizarra. ¿Les da hacia arriba o no? Sí, hacia arriba. Ya, bien. Bien. Eso es. Veamos cómo está el libro. A ver, veamos si podemos sacar el ejercicio del libro, ¿no? A ver si lo tengo aquí. A ver, aquí tengo el libro que vimos el otro día en español. Si saben hacer eso, van a ver hartas de estas cosas. A ver. ¿Dónde está? Corriente. ¿Dónde está fuente del campo magnético? ¡Ay, qué talento esto! A ver, paciencia. Avance. Ley de bio... Ah, no. No hemos pasado eso todavía. Magnético. Campo magnético. Ahí, esto. Campo magnético. Aquí esta cosita que es un material, como un imán, atrae a algunas como virutillas, digamos. Ya. Bien, a ver, encontrémonos aquí con algunos diagramas de este campo magnético. Ya, aquí está un campo magnético que sale de la pizarra, saliendo de la página, aquí entrando, y si va a una partícula, esta carga Q, y viene viajando y se encuentra con ella, va a hacer este círculo, y aquí ya nosotros el otro día calculamos qué radio tenía el círculo, y también podíamos calcular con qué frecuencia giraba, o cuántas se demoraba en dar una vuelta. Ahí está el cálculo también, está explicado. Y esto también lo conversamos el otro día, que una partícula cargada que entra con cierta velocidad a lo largo del campo magnético lo enrolla así, pero lo enrolla como una hélice. Si no, lo enrollaría como un círculo. ¿Y qué más vimos? Esto también, en la atmósfera, hay un campo magnético en la atmósfera terrestre, y partículas que vienen del espacio cargadas se quedan atrapadas ahí. Y eso da lugar a veces en los usted lo ve como luz en el cielo, ya digamos así. Las auroras boreales en el hemisferio norte. Ya, pero eso es como parte de cultura, pero aquí vamos, aplicaciones del movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Que nosotros hemos visto esta parte de aquí nomás, la fuerza igual a Q por V cruz B.
Y si además de haber un campo magnético hay un campo eléctrico, entonces la fuerza total que sentiría la partícula sería la suma, esto así, mire. Si la partícula entrara en una región donde también hay campo eléctrico junto con campo magnético, ¿cuál es la fuerza total que sentiría la partícula? Sería F total, sería Q por E, que esa es la fuerza eléctrica, más Q por la velocidad cruz V. Esta es la fuerza magnética. Esa fuerza se llama fuerza de Lorentz en total. Pero nosotros ya la conocíamos, las dos por separado, pero en este caso, si hay las dos cosas, se llama fuerza de Lorentz. Ahí está puesto. Ok, se los presento ahí. Y aquí hay ejemplos que lo voy a pasar de largo nomás, porque no, pero ya ustedes con esto van a estar como lo pueden empezar a trabajar. Y nosotros en clase lo podemos ver un poquitito de algunos ejemplos. Un espectrómetro de masa, por ejemplo. No sé si ustedes usan espectrómetros de masa en química, ya, pero eso depende del laboratorio. Con estas ecuaciones que tenemos, usted lo puede entender. Aquí no lo voy a explicar en este momento para seguir con la idea que estamos viendo, pero les aviso ahí que pueden entender esas cosas. El otro día lo habíamos visto, ¿se acuerda? Que era un bonito experimento. Y aquí, ya, vamos, fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Eso es lo que hemos visto hoy día. Y esto, aquí hay. Ya, aquí. Aquí dice que hay corriente cero. Mire, ¿me escuchan o no? Sí, lo escuchamos, profesor. Ya. Entonces aquí tiene usted un alambre desde el piso hasta el techo, y aquí está el alambre y vamos a colocar un imán, esto sería como un electroimán que está produciendo un campo magnético que está entrando ahí en la página, se alcanzan a notar una flechita. Esto sería el experimento en la vida real. Ahora, el diagrama teórico es así. Usted en esa región donde está el imán, hay un campo magnético que está indicado por cruce, ¿ya? Y sabemos nosotros que este es un campo magnético que está entrando en la pizarra. Ahí dice, ve adentro. Y aquí, ahora se hizo andar una corriente. O sea, aquí no indicaron cómo, pero habría que leer el libro. Aquí no tenía corriente, está derechito, había un interruptor y hizo pasar corriente usted. Y cuando pasó la corriente, se curvó hacia la izquierda. Está bien que se curvara así, si la corriente. Se quedó pegado, ¿no? ¿Aló? ¿Corresponde o no? Con lo que... ¿Podría repetir lo último que dijo? De que se quedó No, pegado. ya. No, que queríamos chequear si aquí se curva según lo que nosotros decimos. Cuando aquí se prendió una corriente en el alambre con un interruptor, ya, así que ya empezó a circular, pasar corriente por el alambre. En su pieza un alambre que va para arriba vertical. Y aquí pusimos este imán que va para adentro. Se debería curvar así, dice. ¿Corresponde o no? ¿Cuál era la fórmula para ver la fuerza que sentía el alambre? A ver si me toma aquí, para escribirla de nuevo. No, no me toma. Pero la fuerza era la corriente Corriente. por L cruz B. El vector L que inventamos, digamos. No lo inventamos nosotros, pero el vector L tiene una magnitud igual al largo del alambre. Eso para calcular ya cuánto se curva. Sería un vector que tiene este largo y la dirección del vector L sería en la dirección de la corriente, o sea, tendría que ser un vector L que va para arriba, ¿ya? Y entonces tendríamos que hacer L, que va para arriba, cruz el campo magnético que está entrando. ¿Para dónde nos da en este caso? Algo que va para arriba
y después tenemos, o sea, ponemos los dedos hacia arriba, los 4 dedos, los giramos hacia adentro, porque el campo magnético está hacia adentro, y vemos el pulgar, ¿para dónde apunta? Hacia la izquierda. Aquí en el primero, Sí. a ver, L, cruz B, sí, hacia la izquierda. Está bien entonces. Bien, así que se comba, digamos, se curva un poquitito. Aquí lo exageraron harto. Ya, pero se curva así, porque siente una fuerza que lo empuja hacia la izquierda, como dice usted. Y aquí está el otro ejemplo que dicen que la corriente ahora es una corriente alterna, por ejemplo. Entonces ahora la corriente viene para abajo. Y cuando viene para abajo, el alambre se curva para el otro lado. Entonces, para usted descubrir hacia dónde se desvía el alambre, tiene que acordarse la fórmula, así. Es la corriente que se toma como un número positivo, 3 amperes, 5 amperes, lo que sea, usted multiplica 3 o 5, lo que sea, y después lo que hay que estar atento, el vector L, que sí es el largo del alambre, pero hay que acordarse que la dirección del vector L es en la dirección de la corriente, ¿ya? Aunque hay que mantener en cuenta en toda la discusión que la corriente no es un vector, sí, pero se dice así, se dice dirección de la corriente, ¿ya? Entonces el L yo aquí sé que viene hacia abajo, y lo hago cruz, un vector que va hacia adentro. Entonces me acomodo un poco, me tengo que parar aquí, hago hacia abajo, giro hacia adentro y me da una fuerza para allá. ¿Qué les parece? Está bien. ¿Está bien? Carolina o Nicole, ¿qué les parece? Jan, ¿está bien también, no es cierto? Sí, profe. Ya, excelente. Eso es el tema. Este es un alambre recto, sí, ¿eh? Es un alambre recto nomás. Cuando el alambre, si usted mete un alambre curvo, entonces lo tiene que hacer por pedacito y todo eso, pero eso nosotros no lo vamos a hacer. O sea, para este curso veremos pedazos rectos de alambre. A ver, veamos el libro qué es lo que tiene para asegurarnos. ¿Dónde estamos aquí? Alguna de campo magnético. Oye, esta cosa, un segundito, disculpen. ¿Dónde se corrió aquí un poco? Campos magnéticos, sí. Ya, a ver, parece que aquí estábamos en delante. Pasamos por aquí para ir revisando su libro. Y está. Ya, esto entonces. Y de ahí, fíjense que aquí viene lo que hemos discutido de la corriente. Aquí está la velocidad de arrastre, que le llaman aquí velocidad de deriva. Aquí hay un campo magnético hacia adentro. Aquí está, mire, el mismo dibujo parecido, ¿ve? Ahí le pusieron el área. Ahí tiene la longitud. Y fíjese que aquí están hablando de lo mismo que hablamos nosotros. Fíjese que ahí está el N, el A, el L, la carga, y aquí nosotros usamos velocidad de arrastre. Y al final, aquí está la ecuación. La fuerza magnética sobre el alambre es este número, la corriente, este vector L y el B. Esto va en la dirección de la corriente. Y deben decirlo aquí, bueno, cuando introducen el vector L. A ver, a ver, a ver. Bueno, ustedes lo buscan, yo le estoy ayudando con esa parte, y aquí, bueno, hay que irse por pedacitos nomás. Pero eso se lo van a saltar ustedes, con esta parte lo hacen para línea recta, y fíjese que si fueran pedacitos muy chiquititos de alambre, es la misma fórmula, pero son elementos diferenciales de alambre. De B, podría uno poner un DL nomás, un pedacito chico de alambre, le pone un DL, y ahí. Y después, para hacer la fuerza total sobre el alambre, habría que hacer una integral. Sumar las fuerzas pequeñas. Pero eso, como ustedes todavía no llegan a esa parte en su curso, no podemos estudiarlo. Así que, pero cuando sepan integrales, ahí pasa usted derecho para acá y puede hacer la fuerza que siente ese arco.
interesante, ¿se dan cuenta? Ahí ya usted empieza a aprender otras cosas y hacer esos cálculos, y todo eso lo podría hacer, pero ahora no lo estudia. Y además que, porque siente una fuerza, lo que se llama uy, ay, es muy, lo siento, y me pierdo, estoy aquí, aquí no hay ninguna espira completa. Ya yo les traje un ejemplo con espira, porque aquí nosotros, debido a que el cálculo diferencial, el cálculo integral todavía ustedes no lo pasan, no han pasado todavía integrales, ¿no es cierto? Integral, creo que la estamos pasando recién. ¿A integrales triples? No, recién. Ya, integrales. Sí, pero no les vamos a pasar nosotros en este curso, porque aquí lo que importa la física, que ya hemos visto hartas de física, pero entonces cuando las termine de pasar, ahí usted se puede venir aquí y hacer esta partecita y calcular qué fuerza siente ese pedazo de arco, por ejemplo. Se dan cuenta que nosotros, se dan cuenta, porque estamos en una pandemia que ha sido, ha sido muy, muy, bueno, trágica, ¿no? No sé, imagínense, Estados Unidos estaba viendo, ya lleva 700.000 fallecidos. Imagínense lo que significa eso, 700.000, y nosotros, bueno, proporcionalmente también algo parecido, casi 40.000. Imagínense, nosotros nos ha tocado estudiar estos cursos en esas circunstancias, y no, con estos problemas de computación, con una pila de cosas. Y en fin, pero seguimos. Y aquí, fíjese que eh, este es un ejercicio. ¿Se escucha bien o no? Escucho, ¿Aló? profe. ¿Se Se escucha? escucha. Ya. Mire, aquí este es un ejercicio que lo voy a presentar ahora y se lo puedo subir a la página para que ustedes lo sigan, porque está hecho. Yo lo hice. Mire, la idea es bien interesante porque en el libro a ustedes le presentan qué fuerza sentiría un alambre, o como nosotros decimos ahora, vamos a empezar a decir una espira esta, o podría ser como decir también un circuito, que era un alambre recto y después un alambre curvo, así. Era eso. Pero para eso necesitamos hacer con integrales. Entonces, uno dice, bueno, si necesito hacer para esa curva y no sé integrales, voy a hacerlo para esta figura y como se parecen, a lo mejor me da parecido el resultado. Entonces, por lo menos me podría sacar de apuro, digamos. ¿Ya? Entonces es una idea, porque total, usted dice, bueno, sé hacer la fuerza que siente un alambre recto. Así que eso es lo que hacemos aquí. Entonces dice, consideremos un circuito que tiene la forma de un trapecio isósceles. Es este morado que está aquí. ¿Ya? Esta pila, esta está produciendo una corriente aquí. ¿Ya? Así que va una corriente, ahí está la corriente, va para allá, sube así, da la vuelta y sigue. Así que, pero no le molesta esto, ignórelo nomás, le está diciendo cómo se produce la corriente. Es así. ¿Ya? Y ahí está puesto. Dice, bueno, este es un trapecio isósceles inscrito en una semicircunferencia de radio R mayúscula. O sea, tenemos un radio R mayúscula que se mide desde aquí hasta, bueno, hasta ahí, cualquiera. No está, pues, ahí dice, R, por ejemplo, en este caso, 8 unidades. Aquí estoy trabajando con metros. Bueno, el circuito está ubicado en una región donde existe un campo magnético uniforme, B sub 0 y unitario, y está para arriba, ¿ya? Ahí está el campo magnético, el I unitario, ahí está el I. Se alcanza a ver, ¿no es cierto? Aquí está el I, entonces esto va para arriba el campo magnético. Producido por un imán, el campo magnético. Y la corriente esta era producida por una pila, ahí dijimos, más o menos. Pero son detalles, los libros ni les dicen eso, yo lo puse ahí para que le aclare un poquitito a ustedes.
Entonces, por el circuito se hace circular una corriente estacionaria y, o sea, la misma corriente por todas partes, tanto amperes, conectando una pila, por ejemplo. Ya, tenemos eso. Entonces la pregunta es, calcule la fuerza magnética que ejerce el campo magnético sobre cada segmento de alambre y la fuerza magnética total. ¿Ya? Considere que el circuito se mantiene fijo en la posición que muestra la figura. Listo. Y después dice, si en algún momento entonces se suelta, permitiéndole moverse, describa qué tipo de movimiento describiría el circuito. Ya, pero eso lo podemos dejar ignorar por el momento. A lo mejor después lo conversamos. Pero podemos calcular alguna fuerza. Por ejemplo, ya, el campo magnético está para arriba aquí. Y esta corriente, esta parte de aquí abajo, viene la corriente hacia la derecha. ¿Para dónde sentirá la fuerza esta parte de abajo del alambre? En realidad de la espira. Podemos calcular eso. Fíjese que aquí está indicado el vector, ya como la corriente va hacia la derecha, entonces este vector viene también hacia acá. Ahí ya tenemos el vector L y el vector B está para arriba. Pregunta, ¿para dónde va la fuerza que siente esta parte de abajo del alambre? No sé, profesor. La fórmula es la corriente nomás, que no nos han dicho cuánto vale la corriente, así que ponemos I nomás, una I, tanto amper. Pero lo que hay que hacer es calcular el producto cruz entre este vector L, que está hacia la derecha, parte de aquí, el vector L, y se dirige hacia la derecha, esa es la parte de ahí, en esa parte. Cruz el campo magnético, que es hacia arriba. ¿Para dónde da el producto cruz? Aquí se lo voy a ayudar. Eso, un vector parte de aquí y va hacia la derecha, y el otro vector parte de donde mismo y sube. ¿Para dónde va el producto cruz, perdón, de esos dos vectores? No sé, profesor. Ya. ¿Alguna compañera, algún compañero que ayude? El L1 cruz B. ¿Para dónde apuntaría? No, y no sé. Sí, ya, sigamos con la regla. L1 cruz B. Colocamos nuestros 4 dedos a lo largo de L1. Ya, coloquémoslo horizontal. ¿Para dónde tiene que girar? Hacia B. Ya, gire la mano hacia B, que queda así. ¿Para dónde apunta su pulgar? Hacia afuera de la pantalla. Hacia afuera de la pantalla. Veamos si es cierto. Justamente, hacia afuera de la pantalla. Ahí está. ¿Ve? Apunta hacia Z unitario, y Z unitario en este diagrama, no lo dibujé ahí, tendría que haberlo dibujado. Ah, no, pero aquí está el X para allá, ahí está, el Y para arriba, entonces el Z unitaria sabemos que tiene que ir hacia afuera de la pizarra, o de la pantalla. Así es que está bien, es hacia afuera. Bien. Esto lo quería remarcar aquí. Pero bien, excelente. Así que lo vamos a colocar grande para que se note bien, que es un Z unitario. ¿Y el valor que tiene, cuál es? Es la corriente multiplicada por el valor del campo magnético que nos dieron como número nomás, y por el largo del alambre. ¿Y el largo del alambre cuál es? Esto tiene un radio R. Así que esto también de aquí hasta aquí es R. Entonces todo el largo va desde aquí hasta acá, que son 2R. Así que está bien el resultado. Ahí está escrito cómo se hace. En la corriente, por el campo magnético, por el largo del alambre, y como decía, no sé si es Carolina o Carola o Nicole. Nicole. Nicole, como decía Nicole, es hacia afuera de la pizarra. Ya, tenemos el primero, así que ahí tiene el resultado. El segundo, a ver si resulta con este. Y con eso ya podríamos cerrar la clase. Y este otro pedazo, ¿para dónde sentiría? Ese va diagonal hacia arriba, así.
¿Para dónde sentir la fuerza? La misma operación. Ponga sus 4 dedos en la dirección del vector L, que va hacia allá, y cruz B, que va hacia arriba. ¿Para dónde da eso? Entonces ahí tiene que, cuando haga el producto cruz, tiene que hacer coincidir los dos vectores. Así que toma este vector que está aquí. Entonces hace L, que parte de aquí, L, así, con otro vector que el B, que parte de aquí. También los dos parten del mismo punto. Ahí. ¿Cuánto es el producto de este con este? ¿Para dónde apunta eso? 4 dedos en la dirección de esto. Tiene que acomodar la mano y va a tener Hacia la tiene que cerrar hacia allí. Ya, los dedos. Pero ¿cómo, profesor, se le cortó? Pero si yo ya tengo la mano hacia arriba, pero apunta No, hacia la izquierda. primero diagonal, ¿o no? Así. Sí. Ponga los 4 dedos así. Entonces pone su Ajá. mano en esa dirección y tiene que cerrar los dedos hacia el segundo vector. O sea, tiene que de aquí cerrar para acá, para ese. Ah, ya. Sí, porque tiene que tomar el primero del producto crudo, el L en este caso, y cerrar hacia el segundo. ¿Y para dónde la punta del pulgar? Hacia adentro de la pantalla. Hacia adentro. O sea, con este sistema de coordenadas debería ser el X viene para acá, el Y va para arriba y para afuera es Z. Entonces, para adentro es menos Z. Es menos Z. Y entonces, a ver, veamos si es menos Z. Ahí está. ¿Aló, Alejandro? Oh, sí. Sí, sí. Oh, sí. Oye, dame un minutito, pero quédate en línea, por favor. Sí, porque estoy cerrando la clase. Ya, un segundito. Jóvenes, se nos fue la hora, pero está bien. Nicole está bien, la hizo los dos bien. Así es que ahí tienen, ahí se los voy a dejar en este momento para que lo vean en el video y se los voy a subir a la plataforma, ¿ya? Porque aquí está hecho este problema, se los quería mostrar. Y ahí ustedes mismos descubren para dónde están todos los otros. O sea, ahí van a ver y chequear ustedes para dónde está la fuerza que siente esta parte y esta parte que viene para abajo. Y yo les di los cálculos aquí. ¿Ya? ¿Aló? Ya, Sí, profesor. Ya, nos vemos. Cualquier nos Ya, cosita me vemos. profesor. dicen. Ya, chao. Vemos.